Like, like, full screen. Listo. Ok. Por cierto, ¿cómo va el asunto de las presentaciones, de las revisiones? Hello. Nosotros ya hicimos las correcciones, pero falta la discusión. Ok. ¿Y los otros 3 grupos? Ok. Ok. Acuérdense que sobre las fechas, ¿va? ¿No? Que tenemos esto, a recordatorio de las fechas de hoy. Estamos a 20, ¿qué? 24, doctor. Le queda un mes conmigo. Sí. 24. Entonces, seguimos pues con la idea de los sistemas amortiguadores, ¿ok? Entonces, ayer estábamos con este pantano, ¿va? de reacciones, con bastantes logaritmos por aquí y por allá. Entonces, la idea aquí es que hablábamos del hecho de que nos quedamos en la idea de que podíamos ajustar el sistema de bicarbonato regulando ya fuera la concentración de bicarbonato, trabajo del riñón, o de la concentración de CO2, trabajo del pulmón. ¿Cabal? Ahora, de este sistema, lo importante es que este sistema, el bicarbonato, es el sistema más potente, no el único, pero sí el más potente amortiguador que tenemos para los líquidos extracelulares. Y esta curva, lo que te está reflejando es que cambiar, como estamos en este punto, mira, pero volvemos otra vez a esta curva que el resultado neto de toda la discusión de ayer es que, mira dónde estamos. La curva es más o menos horizontal. Quiere decir que cambios pequeños en las concentraciones de CO2 o de bicarbonato me hacen cambios grandes en el pH. ¿Okay? Entonces, regla. En el punto donde está funcionando el sistema, cambios pequeños en el CO2 o el bicarbonato, igual a cambios grandes del pH. Otra razón más por la cual querés mantenerte tan cerca de este punto de 7.4, porque si yo me desplazo acá, el sistema pierde efectividad, mira, fuera de este rango. O sea que la idea es que siempre vas a mantenerme estos valores de pH tan cerca del punto operativo como querrás, como podás hacerlo. ¿Cabal? Concepto básico número 747, dice. Pero la idea es eso. La vas a trabajar. Ahora, lo importante acá, ¿qué tiene que ver este PK sobre todo? Sobre toda esta discusión. Cuando estés trabajando con un sistema así, implica que para dejándole un poco la matemática, hoy vamos a dejar un poquito la matemática de lado,
cambiar las concentraciones de CO2 es menos, fíjate, menos efectivo que cambiar las concentraciones de bicarbonato. En realidad, el sistema va a tratar de mantener mucho más bicarbonato que CO2, porque es más potente. O sea, más o menos cambiar la concentración de bicarbonato es 20 veces más efectivo que cambiar la concentración de CO2, cosa que va a tener que ver con nuestros siguientes apartados. Ok, ahora, el bicarbonato no es el único sistema que yo tengo para corregir. También tengo otro sistema. Dentro del organismo tengo una buena cantidad de iones fosfato. Este fosfato viene en particular de las reacciones intracelulares, ¿okay? Donde, acuérdate, estoy moviendo un montón de fosfatos. Ahora, la reacción es la que tengo acá, mira. Un ácido más fosfato de sodio, que es la manera en que tengo el fosfato disuelto en los líquidos, generalmente viene como fosfato de sodio. ¿Ok? Y puedo agarrar acá, mira, agarrar y agregarle un protón para convertirlo en, mira, acá, mover un hidrógeno a este grupo fosfato y utilizar esa capacidad de captar hidrógeno como una manera de absorber ácido. ¿Me entienden esta idea? Ahora, el punto básico de la reacción es el siguiente. Para abreviártelo. Déjame quitar esto. Mira, por ejemplo, la reacción básica es la siguiente. Y con énfasis en el 2. Perdón. ¿Por qué no me está haciendo las cosas bien hoy este lápiz? Perdón. No sé por qué hoy no quiere cooperar. Vamos de nuevo. 2. Mira. El ion fosfato, que está en esta manera, puede aceptar o soltar un hidrógeno, un protón. Por lo tanto, esto que es reversible implica que el fosfato puede actuar como un capturador de protones. O alternativamente, puedo utilizarlo también para una base, reacción que está abajo. Mira, con una base, sencillamente transfiero un hidrogenión para acá y agarro el hidrogenión que me sobró para reaccionarlo con un hidroxi y formar agua. Ok, recuérdense. Fosfato más una base es igual a una sal y una molécula de agua. Fosfato más un ácido igual a una la capacidad de capturar un protón más una sal, ¿ok? Una sal estable, neutra. Resultado de todo este baile es que yo puedo utilizar el fosfato para transferir ese hidrógeno, neutralizarlo y agarrarlo. Ahora, en el líquido extracelular,
el fosfato no es un amortiguador muy importante porque no tengo mucho. ¿Okay? Tengo la capacidad, sin embargo, de soltar fosfato, de liberar más fosfato hasta cierto límite hacia el líquido extracelular. ¿Y de dónde voy a sacar ese fosfato? Me vas a decir. Resulta que tengo bicarbonato, tengo una cantidad medida en gramos por ahí. Pero te pudiera decir que tengo casi media libra de fosfato guardado en algún lugar. ¿Dónde? ¿Y se desarman los fosfolípidos? No, en un lugar aún más fosfato que eso. Como fosfato de calcio. En el mineral del hueso. Doctor, eso no lo vimos, doctor. Usted dijo que le íbamos a ver después. Bueno, pero a estas alturas, ya en histología no te enseñaron que los huesos estaban hechos de fosfato de calcio, pues. Doctor, esto fue igual que vio aquí, doctor. Ay. Bueno, sin meterme a una discusión. Refuerza la cuestión de por qué, ¿ves por qué yo te digo que cuando uno tiene mala base, eso genera problemas más adelante en el camino? Son cosas. Sí, doctor, ya lo estoy pagando, créame. Ajá. Que el problema es que los contenidos en X o Y cosas están ahí porque se supone que van a servir después. Ok. Pues los huesos, el mineral de los huesos es fosfato de calcio, o sea, tenés un depósito de fosfato gigante. Obviamente no puedes descalcificar completamente los huesos, pero quiere decir que que yo nunca has oído hablar de una deficiencia de fosfato. Tengo tanto que puedo sacar para eso. Ahora, el fosfato en sí, como sistema amortiguador, las cantidades que hay en el líquido extracelular son relativamente pequeñas, básicamente porque no quieres que se combine con todos los electrolitos y se precipite. Entonces tendrías algo difícil de sostener, que es precipitados de fosfato y básicamente calcificaciones por todos lados, pero es un amortiguador que tiene mucha importancia dentro del túbulo renal. ¿Por qué? Porque te sirve para balancear el pH dentro del túbulo renal y ayudarte de una manera a conservar o a regenerar el bicarbonato. Y aquí es donde entramos en el segundo punto, el principio isohídrico. Okay. El principio isohídrico quiere decir, en términos sencillos, que tenés varios sistemas amortiguadores. De hecho, vamos a ver aquí 3: el fosfato, el bicarbonato, que es el más grande, y las proteínas. Ahora, la pregunta es si yo puedo utilizar un amortiguador para amortiguar otro amortiguador. Sí. Quiere decir, por ejemplo, que si yo utilicé en una reacción, yo consumí todo mi bicarbonato, pero tengo fosfato libre. Yo puedo utilizar el fosfato para, acordate de lo que estoy haciendo, básicamente es transfiriendo protones de un lado a otro, ¿va? Agarré los protones de alguna reacción y los capturé con el bicarbonato. Ahora agarra todos esos protones que neutralicé con el bicarbonato y pasáselos al fosfato. Entonces regenero el bicarbonato y ahora neutralicé con fosfato. Y pudiera utilizar proteína para neutralizar el fosfato y regenerarlo. Ahora tengo la proteína con que lidiar. Y así quiere decir que esos amortiguadores, el principio isohídrico te dice que los amortiguadores están interconectados y que ese protón es intercambiable, por ejemplo, o ese ion hidroxi es intercambiable de uno a otro, ¿ya? Y que por lo tanto el utilizar o el activar o el reaccionar un sistema amortiguador
tiene efectos sobre los otros dos. Los tres están interconectados y cada vez que movas la concentración de uno, vas a mover la concentración de los otros. O sea, explica que, mira, haciendo un triangulito. Si yo toco una esquina del triángulo, toco las otras dos. Por lo tanto, todos los amortiguadores se mueven juntos. Eso tiene una gran ventaja para nosotros cuando estemos analizando ácido base por una simple y sencilla razón, que puedo reducir utilizando el principio isohídrico. En vez de tener tres cálculos separados, puedo hacer un cálculo. En este caso, los análisis de la situación de ácido base los puedo hacer regulando o analizando, perdón, en este caso diagnósticamente, la concentración del amortiguador más grande. O sea que en nuestros cálculos vamos a utilizar solo el bicarbonato, porque yo sé que para donde se mueve el bicarbonato, se mueven los otros dos. Así de fácil. Entonces, principio isohídrico. Los cambios en la concentración o el estado de equilibrio, que hay que ser más técnicamente correcto acá, en el estado de equilibrio de un sistema amortiguador van a ser señor italiano que conozco, van a ser celosos, o como digo, y te enfrentas a toda la familia, ¿ok? No Bueno, te ¿qué le metas hizo, con la doctor? familia. Sí, lo único que no estoy tan gordo como Marlon Brando, pero sí, me queda bien. Eso les voy a decir el día del examen de reposición. Quería una oferta que no puedo rechazar. ¿Cuál, doctor? Ah, ya vas a ver el día del examen de reposición, algo así. Una oferta que no puedes rechazar. Mientras se den cuenta que, conste, estoy imitando antes de que empiecen a decir algo, a Don Vito, no a Mr. Big. ¿Sabes de qué Mr. Big te estoy hablando? ¿Ah? ¿Por qué no, doctor? La hace igual también, de Zootopia. Es Utopia. Es la parte que más me divirtió de la película. Qué bien les quedó. ¿Verdad que hay Zootopia 2 o no? No, no es Utopia 2. No. Que yo sepa. Que yo sepa, no. Lástima, porque es buenísima. Lo que pasa es que hacer una secuela de eso va a costar encontrar algo que quede tan bien. Ok, entonces, el segundo sistema es el fosfato. Como ves, más que nada sirve para mantener en el túbulo renal y parcialmente en el líquido intracelular donde hay mucho más fosfato dentro de la célula que es disuelto en el plasma. Por lo tanto, su participación como amortiguador es más intracelular e intratubular que como un amortiguador de uso general. ¿Okay? Ahora, el problema es que el sistema no trabaja, no es tan potente, porque para el bicarbonato vimos que el pK es de 6.1, pero para el fosfato, vamos a ponerlo aquí en colores, bicarbonato 3. Pero el fosfato trabaja con su pK en 6.8. Estás por aquí, mira. Está mucho más cerca del punto del 7.4, que es el punto del plasma. Y como tal, quiere decir que como está más cercano, su potencia para amortiguar es menos. Porque el bicarbonato trabaja aquí. Tiene todo este rango, o sea, aquí hay que decirlo, para ajustar. Mientras que el fosfato trabaja en un rango mucho más pequeño. Ahora, como en el túbulo renal, estás trabajando en este pH, mira, aquí estás en plasma y es muy poco potente, pero en el túbulo renal, que trabaja por acá cerca de 5, si estás, mira, mucho más lejos y tenés todo este margen de ajuste. Por lo tanto, el fosfato como amortiguador plasmático va a ser poco potente, pero como amortiguador tubular
tiene suficiente espacio, si quieres decirlo, en la curva, como para trabajar más, más eficientemente. ¿Ya? ¿Ok? No, o sea, no trabaja muy, muy bien para amortiguar. Ahora, el tercer amortiguador es el sistema de amortiguador basado en proteína. Principalmente, las proteínas son el amortiguador, ahí como como te dice tu título, intracelular más importante, básicamente porque tenés un montón, ¿ok? Ahora, dentro de la célula, bueno, obviamente que no vamos a ponernos ni a listar todas las proteínas que tienen que ver, pero aquí tenemos un ejemplo. Ya lo habíamos visto antes, la hemoglobina, que puedes convertirlo en hemoglobina reducida y de regreso y ayudarlos a transportar o a capturar protones para que luego este protón se lo vas a entregar al bicarbonato. La razón principal por la cual estas proteínas son principalmente intracelulares son dos. La primera es la cantidad de proteínas que tienen entre las células. Dos, que la membrana de la célula es relativamente poco permeable a los protones y al bicarbonato. Acuérdate que son por excelencia las sustancias más polares que te puede ocurrir y las membranas no les gusta pasar cosas polares. Por lo tanto, salvo en el caso de la hemoglobina, que es la proteína extracelular más abundante, el sistema amortiguador de las proteínas va a trabajar básicamente para neutralizar la producción de ácido intracelular y servir lentamente para transferírselo al sistema del bicarbonato que se encarga de deshacerse de él. ¿Ok? Sin embargo, como hay tanta proteína dentro de las células, ahí, en ese sitio intracelular, del 60 al 70% de la amortiguación dentro de las células sí es por proteína. La proteína intracelular trabaja al 60%. De ahí, más o menos un 20% el fosfato intracelular. El resto va a ser trabajo del poco bicarbonato que tenés dentro de la célula. Mientras que en el plasma los papeles se invierten. La mayor parte, ahora, extracelular, la proteína responde más o menos por el 10 al 20%. Mira la diferencia. Mientras que extracelular, el bicarbonato maneja un 70% por lo menos y el fosfato es 20, salvo en el túbulo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que en la célula proteína está manejando la amortiguación y que, cosa importante, como ese paso de protones entre la proteína intracelular y el bicarbonato que está en el plasma es relativamente lento, los cambios en el pH intracelular van a transferirse lentamente, o sea, plazo de minutos a horas, a los amortiguadores del plasma. No sé si me entienden ese último concepto, que yo puedo tener un pH intracelular alterado y todavía no tener cambios en el plasma, sino hasta después de un rato que tuve tiempo para agarrar los protones y pasarlos por la membrana y pasárselos al bicarbonato. ¿Cabal?
Doctor, pero eso es en especial con otras proteínas, ¿verdad? Porque con la hemoglobina o con la hemoglobina también, que anda suelta. Con cualquier proteína. La albúmina, por ejemplo, es un buen amortiguador. Tiene bastante carga negativa en sus cadenas laterales y me funciona bastante decentemente como un amortiguador. Ahora, si lo que me estás preguntando es si puedo utilizar, si el ejemplo se va a la hemoglobina, sí. El ejemplo es por la hemoglobina, pero todas las proteínas funcionan igual. Como te digo, puedes usar albúmina y puedes hacer esencialmente cualquier proteína intra o extracelular, con tal tenga residuos cargados positivos negativamente, te sirve igual como amortiguador. O sea, no hay ninguna específica. No tienes ninguna proteína disuelta o intracelular que diga, esta solo es amortiguador. De hecho, sería un desperdicio grandísimo utilizar una proteína solo para eso, porque es una molécula grande. No es que tiene más tolerancia, no es que tiene más tolerancia, son básicamente iguales. Lo que pasa es que lo que quise decir es que los cambios en la célula van a reflejarse lentamente en el plasma. O sea, vos tenés un montón de ácido en la célula, lo neutralizaste. Ahora, acordate que los amortiguadores son reversibles y que yo tengo que regenerar esos amortiguadores para usarlo otra vez. Tengo que pasarle todo, por ejemplo, todo el hidrogenión que capturé dentro de la célula hacia el bicarbonato que está en el plasma. Lo que quise decir es que ese proceso de pasar, de cambiar el pH o los cambios del pH, pasarlos de intracelular a extracelular, toma tiempo. El problema es que la célula puede utilizar sus amortiguadores para capturar el exceso de protones, pero no lo puede tirar al exterior. Tiene que pasárselos al plasma para que el plasma los mande al riñón y el riñón los bote para afuera. Ese proceso es lento. Los cambios en el pH intracelular se reflejan diferidamente en el pH extracelular. Ahora sí, la tolerancia realmente no, la tolerancia es la misma. ¿Okay? La capacidad de amortiguación intra y extracelular es básicamente la misma. Para que no te formes la idea de que eventualmente no estoy produciendo un montón de ácido. Mandalo para la célula. Mándalo para la célula, ahí se deshacen de él. No te preocupes porque los líquidos extracelulares no se van a mover. Sí se van a mover después. Después. Por eso es que, y eso tiene, bueno, ahorita tal vez no te parezca algo importante, pero cuando manejas pacientes tenés que recordar que los cambios que vos introduzcas en un sistema van después a modificar los demás. O sea que, mira, el paciente vino en acidosis, métale bicarbonato por la vena, que no sé qué, mira, ya se neutralizó el pH sanguíneo, macanudo, pero la célula todavía no se ha recuperado y, y después te puede generar un problema. Esa es la moraleja de toda esa historia. Ahora, ya vimos cómo amortiguar, pero como te dije, esa era la primera línea de defensa. Yo jalé todo el exceso de protones o de base, si así fuera el caso, y como dice, lo capturé con este sistema de amortiguadores que es básicamente una esponjita, ¿va? Básicamente una esponjita para el exceso de protones. Es como decir, vaya, yo vengo y dejo caer el refresco sobre mi escritorio y agarro una esponja para secarlo, pero ahora tengo una esponja llena de refresco. A menos que yo tenga que no me interese, pum, solo tirarla a la basura. Pero las esponjas son caras y se pueden volver a usar, ¿no? Entonces, tengo que agarrar esta esponja y pasearla en algún lado para volverla a usar. Esa es mi segunda línea de defensa, ¿verdad? Reutilizar los amortiguadores, o más bien
regenerar mis amortiguadores. Entonces, primero, el método más rápido, que es regenerando el bicarbonato, dándole, o sea, agarrando la reacción en sentido inverso y eliminando dióxido de carbono. ¿Okay? Porque al bajar las concentraciones de dióxido de carbono, desplazo la reacción y regenero el bicarbonato. ¿Ok? Opuesto de esta manera, con un diagrama, espérate. Dame un momentito que cargue esto. Se ve la pizarra, ¿va? Doctor. Estoy en esta situación, mira. Como el principio, también el equilibrio en una reacción química depende de que las concentraciones de esto, por ejemplo, ahorita tengo este sistema en equilibrio. Como esto es reversible, vaya, pues no es que los tengo fijos, sino que parte de esto está pasando para acá, parte para acá, pero ahorita las concentraciones en el lado izquierdo y en el lado derecho de la reacción son iguales. Por lo tanto, ninguno de los dos está ganando. Pero ¿qué pasa si yo bajo la concentración de CO2? El equilibrio se da a desplazar porque ahora tengo que ya hice desiguales las concentraciones. Por lo tanto, para equilibrar de nuevo la reacción, tengo que bajar acá también. Bajo la concentración de protones y los libero, porque aquí tendría una segunda reacción que hace, ¿sabes? Que es un ácido. Entonces, cuando baje la concentración de CO2, bajo la concentración de esta y recupero el bicarbonato que estaba amarrado a un protón. Perdón, lo voy a explicar de una manera más sencilla, espérate. Sí, doctor, porque ya me enredé. Ok. Tenés esta reacción. Nuevamente, como te digo, tenés que tenerlos equilibrados, ¿verdad? Las concentraciones acá, a la izquierda y a la derecha, tienen que ser iguales porque por algo el sistema se dice que está en equilibrio. Si yo bajo acá la concentración de CO2, saco CO2, quito el equilibrio, ¿ah? Y la mayoría de las concentraciones y la mayoría del CO2 se fue, entonces ahora tengo esta reacción. Esto es imposible, ¿va? Por lo tanto, las concentraciones de este tienen que bajar para reequilibrar el sistema en un nivel más bajo, ¿sí? Bajé el CO2, tengo que bajar el nivel de ácido carbónico. Mira, bajé dióxido de carbono y al hacerlo para reequilibrar el sistema, bajé las concentraciones de ácido carbónico, bajé las concentraciones de ácido. Ahora sí. Y al bajar las concentraciones de ácido, entonces quiere decir que estoy bajando las concentraciones de protones, que son ácidos. ¿Ok? Cuando bajo las concentraciones de protones, quiere decir que estoy liberando el bicarbonato. Por eso estaban pegados al ion bicarbonato. Ahora recupero mi bicarbonato que estaba libre. ¿Ya? Resultado, en términos sencillos, al bajar la concentración, de CO2 bajo la cantidad de protones o de ácido. Por lo tanto, restablezco el equilibrio a un pH más alto. ¿Eh? ¿Ya? O sea, y en términos aún más sencillos, quiere decir que yo puedo lavar ácido eliminando CO2. Y eso lo puedo hacer con el pulmón, ¿correcto? Correcto. Ok. Ahora,
Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya hablamos que yo puedo utilizar el pulmón para mover CO2 así bien rápidamente. Acuérdate, la difusibilidad es bien alta, mucho más que la del oxígeno, y que si yo quiero lavar CO2, solo tengo que aumentar la frecuencia respiratoria para echar más CO2 a la habitación, ¿va? El problema es que primero ya estás trabajando en un punto casi ideal de la curva de difusión y disociación, y de la curva de difusión del CO2, ¿okay? Y dos, de que eventualmente no puedes tampoco, ya hablamos ayer, los motivos por los cuales tampoco podías hacer enormes cambios en la concentración de CO2 porque estás afectando otras cosas como la reactividad vascular, ¿verdad? Y de hecho, no puedes acumular mucho CO2 también si quisieras corregir una alcalosis, porque ese CO2 que se acumula vas a trabar las cadenas respiratorias, pues se acumulan desechos y hay un momento en que bajan la eficiencia. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? No, por acá. Entonces, normalmente vamos a empezar a hablar de las concentraciones de CO2 en la sangre, o sea, o en el líquido extracelular. Vamos a hablar plasma porque es lo mismo que decir líquido extracelular. ¿Cuántos son los niveles de CO2 en tu líquido extracelular? Son lo mismo que decir la presión arterial, que es de 40 milímetros de mercurio. 40 milímetros de mercurio. Ahora, para ponértelo de esta manera, 40 milímetros de mercurio o su equivalente, acordate que esto es una presión y yo quiero sacar una concentración. 40 milímetros de mercurio de PCO2 es lo mismo que decir 1.2 milimoles por litro de CO2, ¿ok? Pues acordate que yo estoy calculando bicarbonato en milimoles, fosfato en milimoles y PCO2 en 40 milímetros de mercurio. Manzanas con bananos, ¿va? Entonces, 40 milímetros de mercurio es lo mismo que decir 1.2 milimoles por litro de dióxido de carbono, ¿cabal? Es lo que se sacaba en la ecuación de Henderson ayer multiplicando por 0.03. Ajá, exacto. Derivado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que dice que es 0.03. Entonces, 40 por 0.03, 1.2. ¿Va? Entonces, Mire, doctor, le hice bien una multiplicación. ¿cuántas calculadoras tenés rodeándote? No, doctor, no le hice que calculadora. Más te vale, mira. Mira, Paola. No sé por qué te imagino a vos a las 2 de la mañana en dos lugares, o en la emergencia de pediatría, o que dejaste la medicina después de que casi te freís tratando de entender todos estos ganchos, y te metiste a piloto comercial, son las 3 de la mañana y tenés que calcular no sé qué cosa complicada en medio de una tormenta. Son las dos posibilidades. La aritmética mental sirve, pero bueno, ya ese es un primer paso. Ya 1.2, pero ya. Y la otra cosa importante, viste que esa ecuación de Henderson-Hasselbalch estaba ahí por algo, ¿ah? Entendiendo la ecuación se entiende la mayoría de esto. Exactamente, mira, ácido base es una de esas cosas donde es bien de lógica, ¿ok? Y de hecho, tu proceso, cuando vamos a ver dentro de un par de días el análisis de toda esta clase de cosas, cómo entender un resultado de una gasometría o algo así, te das cuenta de, bueno, este está alto, por lo tanto es esto es acidosis, qué sé yo, pH bajo, ok, acidoso acidótico, bicarbonato bajo, por la acidosis, pero es metabólico o es respiratorio, pero también la PCO2 está alta, es respiratoria, pero el bicarbonato está demasiado bajo para explicar la PCO2,
Por lo tanto, aquí hay también un componente metabólico. Esa clase de análisis lógicos es lo que deriva de la ecuación, ¿m? y de este razonamiento. Entonces vos vas haciendo un razonamiento y te dice, es tal tipo de trastorno. Es más, te va a decir algo que, bueno, la computadora o el app te lo puede decir. Yo tengo aquí mi app para ácido base. No te voy a, no necesariamente quiere decir que me la voy a tirar de Sherlock Holmes a las 2 de la mañana, pero a veces tenés trastornos que están tan fuera del rango que la calculadora se confunde y empieza a decir barbaridades. Es decir, no, es incluso decir, no, esta computadora no está analizando bien las cosas. ¿Okay? Por la misma razón de que vos tenés que ser mejor que la computadora. Así como viste en el electrocardiograma que yo le estaba arrancando el pedacito ese con la interpretación. No solo era para que lo hicieran ustedes mismos, sino porque ahí el programa del electrocardiógrafo te da un diagnóstico. Pero esos diagnósticos a veces te salen bien por la banana. ¿Okay? Entonces, para que no te acostumbren a leer informes dados por otro, dice, mejor lo analizo yo y no me confío con algo que me puede dar. El que salió malo, sale que tengo desviación en el eje izquierdo y ritmo anormal. Desviación a la izquierda para que te unas al, ¿cómo se llama? Al MER. ¿A qué, doctor? Al MER, ¿cómo se llama? No, gracias, doctor. Por eso como tiene, así le digo a mi esposa, que tiene un bloqueo, vos tenés un bloqueo fascicular. ¿Por qué? Mira, bloqueo de la derecha con desviación extrema a la izquierda, como es de las más termocéfalas que he visto. Tenés desviación del eje a la izquierda. Entonces, bueno, entonces agarremos ese pulmón y veamos qué hacemos. El caso es que yo puedo mover las concentraciones de CO2 y por lo tanto mover las concentraciones de bicarbonato en sentido opuesto, ¿va? Para compensación. Ahora, el problema es que no es muy efectivo en términos de capacidad. Vamos a ver por qué. El problema es que si la ventilación, vamos a ver, la curva, ves que está en una posición en la posición ideal, pero si yo cambio la ventilación, va a suceder lo siguiente. Suponete que yo estoy eliminando X cantidad de CO2. X cantidad. Con un volumen y que tengo mi volumen minuto, en tu caso ponele que es 6 litros por minuto. Y digo, voy a eliminar CO2 y voy a duplicar tu volumen minuto. Ahora estás respirando como que esos fuelles de fragua y subiste tu volumen minuto tu ventilación por minuto a 9 litros por minuto. ¿Cabal? ¿Qué tanto se va a mover el pH? Poco o mucho, dice. Estoy ventilando mucho más y respirar 9 litros por minuto y estoy resoplando. Pues fíjate que este aumento de la ventilación no se tradujo con un gran aumento en el pH. Aumentar la ventilación en 50% solamente te mueve el pH en 0.23. O sea, podría ser de 7.4 a 7.63. Mira, no hiciste mucho. Para el gran trabajo que pasaste, no hiciste mucho. Es más, ¿qué tal si yo duplico la ventilación alveolar? Mira, lo aumento 200% y sigue estando cerca del 0.20 y pico. Mira, ni siquiera puedes mover el pH en 0.3. A pesar de que estés ventilando, de aquí la curva se aplana más y de ahí, por mucho que hiperventiles, cambiar la ventilación para arriba no te hace mucho. Ok, dicen. Ok, pero estoy en alcalosis y yo puedo utilizar el aumento de la PCO2, digo, dejar de respirar
para acumular CO2 y neutralizar la alcalosis. Spoiler, no funciona. Spoiler, no funciona muy bien. Voy a disminuir la ventilación en 75%. Y voy a, entonces, tu ventilación ahora bajé a 1.5 litros por minuto. Primer lugar, si acumulas CO2, tu centro respiratorio y tu rampa inspiratoria te va a detener ese proceso después de un rato. Va a decir, no, y tenés que respirar. ¿Cuánto me lo mueve? 0.45. Quiere decir que si tu pH es normal, por ejemplo, 7.4, y yo dejo de respirar, en un 75%, mi pH va a caer a 6.95. 6.95 no es bueno, pero tampoco es que yo pueda utilizar, mira, grandes cambios en la ventilación alveolar para mover mi pH en una medida significativa. ¿Okay? Es lo que tengo acá, mira, el otro lado de la curva. Bajo mi ventilación acá, mira, y estoy bajando la ventilación a la mitad. Aquí estaría, lo bajé a la mitad y solo bajé cerca de 0.3. Y aquí lo bajé a la cuarta parte y apenas moví 0.45. Mover la ventilación es rápido, pero no es muy efectivo porque estás trabajando muy cerca del punto ideal y por lo tanto no te va a servir. Ok, ahora, eso implica una cuestión, que si te diste cuenta, aquí el cambio era 0.20 y pico, aquí 0.40 y pico. El dejar de respirar, o sea, la compensación respiratoria es un poquito mejor, más efectiva para resolver la acidosis que para resolver la alcalosis, porque tenés que hacer cambios enormes para abajo, o sea, disminuyendo enormemente la ventilación alveolar para corregir una alcalosis. Pero para corregir una acidosis, hiperventilar un poquito es más fácil, ¿va? Ok, opuesto así. ¿Qué es más fácil para vos, Paola? Hacerte dejar de respirar un minuto, probar a aguantar la respiración un minuto. Me va a poner morada, doctor. No, de azul pitufo. Te queda mejor. Te queda mejor el concepto de azul pitufo. Le voy a mandar un mensaje a mi mamá primero que el doctor me hizo no respirar, lo hace. Tu mamá me va a dar la razón. Todo sea por la ciencia. Nadie te mandó a estudiar medicina. Además, tu mamá, mira, a vos te vendría bien, fíjate, el otro año, dejar de respirar un rato. Vas a andar vestida de blanco. ¿Ah? Te conseguís unos cuantos vestidos blancos. Y ya con color azul, en azul pitufo, así como que todo encuadra, ¿va? Y ya dicen, ahí viene Pitufina con estetoscopio. Ok. Pero te das cuenta que si lo intentas dejar de respirar es una cosa difícil. Ahora, probá hiperventilar por un minuto. Es mucho más fácil técnicamente, ¿no? Por lo tanto, eso te explica una cosa. Como corrector de la acidosis, el pulmón es mejor que como corrector de la alcalosis. Pero aún así, el trabajo del pulmón, como ya está ocupado en otra cosa, es básicamente compensar cuando el riñón no está del todo en capacidad de corregir, o servir como una línea de defensa más inmediata para aguantar la situación en lo que el riñón empieza a deshacerse del exceso de ácido o del exceso de base. ¿Cabal? ¿Paola? Creo que no está respirando. No. Creí que había dejado de respirar. Pues sí, dicen que no sería un semestre completo de fisiología si no hubiera muerte, si nadie se muere en ese semestre. Algo así como una versión
como una versión macabra. Dicen, no está completo el semestre si nadie muere en él. ¿Te imaginas así como como para decir algo así como Universidad del Horror? Excelente, excelente No, para una serie de no puede películas pasar. de bajo presupuesto. ¿Mm? Me queda un mes todavía molestándolo. Sí. Y al final del mes es capaz que me vas a molestar por 4 años porque vas a querer echarme la culpa. Ahí lo voy a ir a buscar el siguiente semestre. En el fantasma de Paola ronda por estos pasillos. Ok, ahora, entonces quiere decir que el pulmón, los mecanismos ya los vimos hasta cierto grado, pues cuando hablábamos de la ventilación alveolar. Y vemos, mira, lo que sucede en realidad. Tú, tu pulmón aumenta la ventilación alveolar más que nada para compensar la producción de CO2. O sea, no lo puedes usar para hacer grandes correcciones al pH, pero sí puedes modificar la ventilación alveolar o el volumen minuto de tal manera de que mantengas el pH. O sea, que si tu producción de CO2, producto de tu metabolismo, producto de tu ejercicio, aumenta, también la ventilación alveolar aumente para evitar que cambie el pH, o sea, para mantener o prevenir, y eso sí lo puedes hacer. Esencialmente así, mira. ¿Te acordás que te dije que cuando el pH cambiaba, eso era un estímulo para la rampa inspiratoria, correcto? La disminución de pH movía la rampa a la derecha. pH movía la rampa a la derecha. Ese es un mecanismo por el cual vos estás, mientras más aumentes la producción de CO, mientras más bajes el pH, implica que, mientras más implica que estás produciendo más ácido y que ese ácido viene de tu metabolismo. Por lo tanto, aumento la ventilación para mantener eso compensado. Vos estás trabajando aquí, mira, pero si tu pH baja de 7.4 a 7.3, aumenté la ventilación en casi un 40%. Si tu pH cae a 7.1 más o menos, tu ventilación alveolar se duplicó. Por lo tanto, sin embargo, mira que aquí la curva se hace horizontal. Si tu pH sube y estás en alcalosis, casi no cambias la ventilación. Mira, siempre anda cerca de 1. Eso quiere decir que cada vez que tengas un paciente con alguna acidosis fuerte, vas a tener, entre otras cosas, vas a tener un aumento de la ventilación pulmonar. Vaya, y lo vas a ver típicamente, por ejemplo, en un paciente en acidosis diabética. Está haciendo lo que llama respiración de Kussmaul y está resoplando, resoplando como que está queriendo inflar las velas del barco de Jack Sparrow, ¿va? Porque está tratando de eliminar todo el ácido que puede a través del pulmón. ¿Ok? Mientras que si un paciente está en alcalosis, no es que está dejando de respirar ni está azul, contra lo que creería, porque la relación no es lineal. Bajar el pH, sí, mira, te puede aumentar mucho la ventilación pulmonar. Subirlo no hace nada. ¿Ya? ¿Sí? Pero como te repito, esto es porque aquí tenés un mecanismo de retroalimentación que funciona así, mira. Baja el pH, estimula la rampa inspiratoria, aumenta el volumen minuto, elimina dióxido de carbono, sube el pH. O sea que tenés un mecanismo de retroalimentación negativa en el cual la ventilación pulmonar se ajusta automáticamente para compensar el exceso de
CO2 y la acidosis que pudiera causar. Ahora sí. Ahora sí, ya me entendiste qué es lo que pasa. Ahora, Sí. como dije, yo solo estoy aquí comprando tiempo, ¿eh? Comprando tiempo mientras el riñón empieza a trabajar. Aquí tenés, mira, aumenta esto en una manera más breve, ¿eh? Aumenta la concentración de hidrogeniones por su efecto del pH, aumenta la ventilación, lava CO2, corrige. Así de simple. Ahora, el problema es que, como te digo, la capacidad no es mucho. Ahora entramos ya en el asunto de la compensación principal que lo está haciendo tu amigo, el riñón, que sí tiene suficiente capacidad para corregir cualquier excursión de pH que pudieras hacer fisiológicamente, pero necesita tiempo, ¿ok? Acordate que tiene que depender de cuánto bicarbonato, cuánto ácido filtre por acá y pasarlo por estos procesos de reabsorción o de regeneración de amortiguador para poder compensar, ¿ok? O sea, nuevamente, vamos a ver cómo funciona la maquinaria acá. Estás produciendo ácido, chuparlo con el amortiguador. Si podés transferirlo a otro amortiguador también, vaya, suponete que aquí tengo tres cosas. Tengo un trapo, tengo una esponja y tengo una toalla de papel. Ok. Agarré, volqué el fresco. Mira cómo trabaja el principio. Volqué el fresco y agarré lo primero que tengo a la mano, que es una toalla de papel. Lo vengo y la toalla de papel rápidamente se empapó. Pero digo, bueno, no tengo otra. Ah, pero tengo una esponja. Entonces, agarrar y exprimir la toalla de papel sobre la esponja para que la esponja capture el fresco, ¿va? Ya tengo mi toallita de papel que puedo volver a utilizar. Puedo usar la esponja también, o sea, la combinación y el trapo y la combinación de los tres, ya absorbí el líquido. Esos son los amortiguadores. Ahora tengo que ir a escurrir esas tres cosas, o sea, lavatrastos, para poderlos volver a utilizar. Y ahí tengo ya la eliminación definitiva de la manchazón de fresco. ¿Okay? Ese es el trabajo del riñón. Capturar todo el exceso de ácido o de base que está en los amortiguadores, regenerar los amortiguadores y encargarse de excretar el excedente que no me sirve para nada. ¿Okay? Es más, si alguien me está preguntando, bueno, ¿y ese bicarbonato de dónde salió? Trabajo número 3, fabricar más amortiguador. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la capacidad de amortiguación de este sistema depende no solo de que tengas amortiguadores, sino de qué cantidad de ellos tenés. Y ahí es donde yo puedo ajustar, porque a largo plazo, por ejemplo, suponete que vamos a ponerte en algo que te meta en cierta acidosis continua. Tomemos el caso. Paola, ¿ok? Irma, no vendiste a la refrigeradora, ¿va? Ok. O sea que ahí están listas. Ahora, Paola siempre está lista. Eso sí hay que decir en su favor. Siempre está lista y dispuesta. No, entrando en modo pitufo ahorita. Ok. Pero vamos a ponerte en una situación. Suponete que todos los días vas a estar haciendo algún trabajo físico. ¿Ok? Léase, ahí es donde entran las refrigeradoras. Y por lo tanto, tu metabolismo va a aumentar, tu producción de ácido va a aumentar. Es cierto que el pulmón se va a adaptar, pero tampoco es eficiente estar utilizando el pulmón para compensar eso constantemente. Por lo tanto, ahí es donde viene la tercera función del riñón. Si ocupas más amortiguador a largo plazo, yo puedo sintetizar más y mis
cantidades de bicarbonato, mis concentraciones de bicarbonato, puedo elevarlas porque si tengo más necesidad de amortiguar ácido, puedo tener más amortiguador para cumplir con el trabajo. Yo no quiero, bajo ningún punto de vista, que se me acabe todo el bicarbonato. Yo no quiero usar todo el amortiguador. Siempre quiero tenerlo dentro de un rango. Si yo lo utilizo todo, el sistema pierde eficiencia. Ya ven por qué. Te metes en una parte desfavorable de la curva. Por lo tanto, yo trato de mantener las concentraciones de un amortiguador en su punto más eficiente, fabricando todo el que necesite y de hecho eliminando, porque también puedo eliminar amortiguador que me sobre. Ese es el tercer trabajo que tengo que hacer con el riñón. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos el asunto. El mecanismo básico por el cual el riñón ajusta es más, ya que andas en modo pitufo, el próximo examen, las donas van a ser todas donas de pitufresa, ¿ok? Para que vaya acorde. Eso solo hay en septiembre, doctor, por el día del niño. Las donas de pitufresa solo son en septiembre. Yo solo he visto donas azules en septiembre por el día del niño. Ah, no, en septiembre no son por el día del niño, son por el día de la independencia. No, no, doctor, por el día del niño. Y ahora y lo peor es que este año van a ser de un color azul de lo más feo. Después de que cambiaron los colores de la bandera. Ese azul feo que le pusieron. Pero no son por el día del niño, Paola. Alguien se lo explica después con más detalle. Doctor, eso fue el día del niño. Ay, Dios. Más quejidos teológicos. Ay, Dios, ay, Dios. Bueno, concéntrate. Y a ver, no le hagas caso a Paola. Ok, el mecanismo básico por el cual vamos a utilizar el riñón como un compensador es haciendo excreción selectiva. Si yo estoy en acidosis, voy a hacer excreción selectiva de protones, o sea, de hidrogenión, por los mecanismos de intercambio, algunos de los cuales ya vimos. Si es el contrario, el problema es de alcalosis, lo que hago es hacer excreción selectiva de bicarbonato. Ahora, para ser más correctos, yo rara vez voy a secretar bicarbonato desde el túbulo renal hacia la orina, sino que sencillamente voy a jugar con la recuperación del bicarbonato. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que estoy haciendo, corrijo, me falta una más. El otro mecanismo auxiliar que tengo antes de hablar de la excreción de bicarbonato es que también puedo, de manera más limitada, secretar activamente o excretar activamente ácido no volátil. Acuérdense, cuando hablo de ácido no volátil, me refiero a todo lo que no es CO2. Puede ser citrato, ácido, acetato, algunas de las cetonas, por ejemplo, beta hidroxibutírico, oxalato, ácido oxálico en el riñón, aunque este no me conviene excretarlo mucho porque tiende a cristalizarse en la orina, pero bueno. Ácido úrico, ¿ok? Los uratos son para efectos de nuestro balance, son un ácido, ¿ok? Entonces, excretar todas estas sustancias también es el equivalente de excretar ácido, ¿ok? Ahora, volviendo al bicarbonato. Si yo quiero excretar bicarbonato, lo único que tengo que hacer es no recuperarlo, porque yo estoy filtrando el 100% del bicarbonato, al día. Aquí tenemos esto, mira. Por el glomérulo, yo estoy filtrando 4.320 miligalentes. ¿Cómo lo derivo? Las concentraciones de bicarbonato en sangre van
de 18, grábense este número, a 24 miliequivalentes por litro. Ahora, vamos a asumir 24 por 180 litros al día, ¿va? Me produce 4.320 miliequivalentes al día. Es un montón. Ahora, la excreción de bicarbonato en condiciones fisiológicas, mira, es esencialmente de 0. De 0%. Un miliequivalente al día de 4.320, bueno, es 99.8, vaya, lo estoy recuperando. Si yo quiero botar bicarbonato, sencillamente ajusto aquí, mira, puedo ajustar aquí, en este punto, el túbulo distal y colector, y es suficiente para arreglarme toda la situación. Este bicarbonato, veamos de una vez su ciclo. De los 4.320 miliequivalentes que yo estoy botando ahí diario por el glomérulo, el túbulo proximal me recupera el 85%, ¿cabal? 3.672 miliequivalentes por día. Ahora, de acá voy a pasar en el asa de Henle. Realmente no estoy moviendo bicarbonato, ya te dije, ahí muevo sodio y agua, pero el bicarbonato no interesa. Pero una vez que llegue a la porción proximal, a la porción ascendente del túbulo contorneado distal, recupero 10% y 432 miligramos al día. Quiere decir que lo que está saliendo acá es un 5%. De ese 5% es lo que voy a ajustar y recupero aproximadamente 215 miliequivalentes por día del túbulo, de la última parte del túbulo distal y del túbulo colector, para esencialmente no botar bicarbonato. Pero ¿qué tal si yo sencillamente apago la recuperación aquí en el túbulo colector? Y entonces lo que estaría perdiendo, por ejemplo, son 215 miliequivalentes por día, que es suficiente para compensar bastantes cosas. Resultado, moraleja, yo ajusto la alcalosis sencillamente no haciendo nada por recuperar el bicarbonato ese, que se pierda, que se bote, ¿ya? Aparte de eso, vos vas aparte de lo que filtras, hagamos otra aclaración. Oye, esto es filtrado. Pero además en el, ¿cómo se llama? En el, además tengo otra cuestión. Para recuperar todos estos 4.320 miliequivalentes por día, yo necesito reabsorberlos. Para reabsorberlos necesito intercambiarlos por protones. O sea que yo tengo que excretar 4.320 miliequivalentes de protones al día, porque es lo que estoy intercambiando por bicarbonato. ¿Te acordás? Que dije, intercambia hidrogenión por bicarbonato y estoy echando hidrogeniones y jalando bicarbonato de regreso. Quiere decir que para cada molécula de bicarbonato que yo tenga que pasar por este sistema, yo tengo que echar para afuera un protón. ¿Me van siguiendo con eso? Cierto. Ok. Quiere decir que el riñón va a secretar o a excretar 4.300 miliequivalentes de protones para compensar por el bicarbonato. Pero aún así, necesito hacer otra cosa. Aparte, por aquí se filtran al día unos 80 miliequivalentes de otros ácidos que no son bicarbonato. ¿Ok? Ácido cítrico, ácido acético, etcétera, ¿va? Esos ácidos no volátiles generalmente, a pesar de ser ácidos, yo no los quiero excretar. Porque, por ejemplo, ese ácido acético yo lo puedo utilizar para convertirlo en acetilcoenzima A. Si yo estoy
botándolo, estoy perdiendo. Ahora, quiero recuperar ácido sin causar acidosis. ¿Qué hago? Imagínate, ocupo regresar ese ácido, pero quiero hacerlo sin que me cause acidosis. Saca la misma cantidad de protones. Exacto. Para compensar. Exacto. Ácido es ácido. Entonces, el viejo cuento, ¿eh? Te cambio, ¿cómo es? Te cambio mi paleta de mis dulces de fresa. No, ya sé. Estamos en la piñata y hacemos intercambio. Mira que yo tengo un montón de confites. Te los cambio uno por uno. Lo que pasa es que vos tenés de esas mentitas de rayitas blancas y rojas, que sí son apetecidas, y yo lo único que recogí en esa piñata fue confites de coco. Son más aceptables que los rojos de canela, doctor. Esos saben horribles. Es que esos no son confites. Ay, no, saben Los de horribles. canela no califican como confites, no son Los que dulces. son los amarillos que son de butter son buenos. No, no me acuerdo de qué son, pero son buenos. Pero los los de esos, de canela, qué asco, qué asco. Ok. Y fíjate que lo que me están hablando, miren cómo es Paolo. Todos son los confites fresa. Yo te estoy hablando confites de coco de Venus, que son los más botaditos, vaya. Ahora, yo te puedo cambiar uno por uno, ¿va? Te doy un montón de confites de coco y agarro tus mentitas de rayitas. Para dárselas a Emilio. Emilio se parece al monstruito verde de Cut the Rope. Le encantan las mentitas. Entonces, intercambio ácido por ácido. Ahora, eso implica que diariamente yo necesito producir 80,000 equivalentes adicionales de protones para compensar los ácidos no volátiles. ¿Ok? Intercambiando este con este para recuperar los ácidos no volátiles y total yo voy a producir o excitar 4,400 miliequivalentes de protones al día para mantener la compensación, uno, del pH y dos, para utilizarlo como moneda de intercambio para recuperar los ácidos no volátiles. O sea que el trabajo ya lo tenemos aquí definido de recuperar o de botar 4,400 miliequivalentes de protones, o sea, esencialmente 4 gramos de hidrógeno al día. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, veamos los mecanismos. Si nosotros vemos, 380, espera, permíteme acá. Veamos el primer mecanismo. Recuperación de bicarbonato y secreción de protones. Primer mecanismo. Aquí estamos. Vamos a ponerle acá A. Estamos en el túbulo proximal. Estamos aquí. Donde se hace la mayor parte del trabajo de recuperación. ¿Qué es lo que tenés? Bueno, aquí tenés, mira, bicarbonato que vino del glomérulo. Hay sodio y bicarbonato. ¿Cabal? El sodio, en primer lugar, el motor es sorprendentemente una TPasa de sodio-potasio. ¿Ya? Meto potasio en la célula, saco sodio hacia el vaso sanguíneo y creo un déficit de sodio dentro de la célula, ¿correcto? Este sodio que se había filtrado por el glomérulo entra a la célula movido por el gradiente y se va para el vaso sanguíneo. Ahora, aquí viene, mira.
El sodio lo intercambié por un protón. Una intercambiadora sodio-hidrogenión. Como tenía bicarbonato acá, bicarbonato más un protón, ácido carbónico, que se convierte en CO2 y agua. CO2 pasa libremente por la membrana por ser un gas. Agua también, ¿eh? O pasa por vía paracelular, aquí puede venir el agua, por vía paracelular, por la vía lateral, pero el caso es que lo recupero. Ahora, este CO2, mira, que agarré acá, lo vuelvo a recombinar con agua, o sea, fabriqué ácido carbónico, lo disocié para que pase la membrana y lo volví a formar. ¿No? Eso, ¿sabes? Como que me recuerda que algo que pasaba así cuando éramos estudiantes, que a veces cuando ibas a algún lugar a comer y veías que venían como 20 estudiantes, no te querían atender, ¿va? Ay, estos en un restaurante no dejan propinas, o crean un montón de problemas, en ruido es un montón, ¿va? Entonces vos sabés cuál es el clásico cuento, ¿va? Vayan entrando de uno en uno, de dos en dos, y se van ubicando para que no nos miren mal en la entrada. Y ahí nos juntamos adentro. ¿Nunca hiciste eso en el colegio, Paola? No, doctor. Porque no los dejaban salir. Qué malo, no, nosotros salíamos. No, eso lo hicieron más difícil. Te puedes imaginar que yo cuando conocí la Salle, hace mucho tiempo, no existía el muro. Solo están los arbustos ahí. El Están a muro la en par los del muro. arbustos. El muro en los arbustos. Eso sí, hay quien me gana. Hay quien me gana. Yo conozco a alguien que para jugar alguien que para jugar fútbol ahí en la Salle tuvo que empezar por desmontar y arrancar todo el montón de arbustos y todo que había donde ahora es la cancha. Bueno, dudo mucho que haya sido usted, doctor. No, no iba a hacer eso por jugar fútbol. No, era el año de 1955, me dice. 56. No sé. Vos sabés que en la Salle, así, cuando entras a la dirección, están las fotos de los primeros graduados. Ahorita solo hay una placa de los Bueno, que cumplieron 50 años. bueno, adivina quién es de esa primera promoción. Su papá. Sí, antes la Salle graduaba una promoción de bachilleres y una promoción de peritos mercantiles. Mi papá era de la promoción de peritos mercantiles, entonces estaba su foto ahí en la primera promoción, vestido con saco y corbata, pero en las corbatas de la época que parecía una cintita de zapato, ¿va? Así toda estrechita, con la cara de tieso. Ya no, ya las quitaron, imagínate, son 60 años de promociones, ya no caben las fotos, pero ahí tenía la cara de él. Y es que la Salle estaba en el centro, ¿sabes dónde? El edificio donde ahora está Tigo, ¿te ubicas? En la tercera, está un edificio que es de donde está Tigo. Digo, en la tercera avenida. Sí. No sé. Es al frente del Banco Atlántida. Ah, por el parque. Ok. Sí, por el parque. Ahí era la Salle. Ahí era la Salle. Todavía la parte que da colinda, todo es un edificio bajito, así, al lado de ese edificio hay un edificio bajito que hay unas tiendas, creo. Ahí está el colegio, la Salle. Y, bueno, cuenta él hace un montón de tiempo que se mudaron para ahí donde está el colegio y que aquello ya era, literalmente mudaron ahí porque ahí terminaba San Pedro Sula. Llegaba hasta el anillo de circunvalación, ese era el límite de la ciudad. Y entonces que ahí estaba construido el edificio, pero que no tenían dónde pelotear. Entonces el rector de la época dice, bueno, si ustedes dan en la cancha, podrán jugar. Entonces los ponía en las tardes a arrancar arbustos y a sembrar para tener una cancha, si no, no iban a jugar.
mano de obra esclava. Pero entonces Bueno, fue de las pero primeras promociones, doctor. de la primera, Ah, la primera. la primera. Sí, o sea, había pedido graduados antes cuando el colegio estaba en el centro, pero entonces se llamaba San Vicente de no sé qué diablo. Cuando ya se pasó a llamar La Salle, el colegio La Salle, fue con esa promoción de papá. Por ahí anda, por ahí tiene escondido en algún lugar su anuario del colegio, pero no se le enseña a nadie. Es que usted no es lasallista, doctor, por eso nos lo enseña. No, y es que a mí no me hubieran dejado entrar. ¿Por qué, doctor, si me dejaron entrar a mí? ¿A vos alguna vez te habían expulsado previamente? No, doctor. Ahí está el detalle. La SAE no acepta gente que tiene historial de expulsiones. Yo había empezado en bilingüe, había tenido mi historia, me cambiaron varias veces de colegio. ¿Me entiendes? Generalmente en esos colegios no aceptan a los muchachos creativos, activos y así dinámicos. Dicen que les dicen, tiene una palabra para les dicen rebeldes, creo, no sé por qué. Entonces, no. Mi papá me quería poner, yo por supuesto estaba opuesto por dos razones básicas. Número uno, me había criado en bilingüe, implicaba probablemente perder 6 meses por el cambio de sistema. Dos, La Salle es un colegio católico. Y yo no quería que me partiera un fenómeno atmosférico entrando a la capilla. Doctor no pudo conmigo eso tampoco, así que no se preocupe. No se iba a morir. Bueno, yo no me iba a arriesgar, pero no me interesaba a mí ir a ningún retiro ni nada por el estilo. Vaya. Prefiero pasar 24 horas preso en un retiro, porque por lo menos creo que las bancas de la Bartolina van a ser más cómodas, etcétera. Entonces, no, yo fui el único de la casa que no tuvo nada que ver con el colegio. Mi mamá, bueno, ya sabes. Y mis hermanos, los dos se graduaron de allí. Yo, no. La ovejita negra, doctor. Y a mucha honra. Y a mucha honra. La mosca en la sopa. Y yo me terminé graduando de bilingüe. Aparte, sí, te lo puede decir cualquiera que haya estado en colegio bilingüe la mayor parte de su vida de estudiantil. Le querían pasar para 10º grado. Bien, 10º grado, que a puras cachas hablas español, te iban a meter ahí. ¿Cómo es que llama este baboso? Si hasta fue paciente mío, Juan Ramón. ¿Te imaginas yo que no habla español y me hubieran metido con alguien así? ¿Lo conoce, doctor? Sí, fue paciente mío. ¿En serio? Sí, es el dolor de espalda, una cosa así, pero sí lo conozco. Es la tortura de todos los bachilleres ahí. Sí. Mi hermana está llorando con él ahorita. Sí, yo sé, porque la gorda protestaba. La gorda Le dio protestaba. clases a la gorda. ¿Mm? Le dio clases a la gorda. Es que la gorda estuvo ahí en octavo. Hizo séptimo y octavo. De ahí en noveno, como realmente había mucho lío, se pasó para el cultural. Se pasó para el cultural, noveno, décimo, 11º. En el cultural, que hay que decir, mira, la calidad de educación, pues alguien puede criticarla, pero el trato de los alumnos es mucho mejor. Y no se meten a rollos. No se meten a rollos. Entonces, la gente ahí es súper tranquila, casi toda. Siempre, vos me entendés que en todo colegio siempre hay algún maestro que es problemático, que a uno dan ganas de ir a darle con un riel de ferrocarril en la cabeza, pero en general no molestaba, mientras que en la Salle como joder. Porque yo veía al diente frío de mi sobrino, que incluso siendo, a pesar de que es cierto, era reconsentido y le dejan hacer cualquier trastada por la abuelita, pero aún así fregaban. Aún así fregaban. Y si este no lo echaron en parte, es porque, bueno, estaba la abuelita y si no llegaba mi papá y como mi papá, ya lo conoce, pues así de la primera promoción y como ese cuento de los exalumnos y todo, entonces normalmente le iba a hablar y le dejaban pasar al diente frío un montón de cosas que a otros no, pero aún así era fregadera.
y aquel como que no adora mucho su época de colegio. Yo no sé ahora si siguen molestando, supongo que sí, porque la diferencia entre vos y él son 2 años o algo así. Siempre, doctor. 2 años estuve con Juan Ramón. Yo sé cómo es de metido a rollo, por eso te digo que hoy, imagínate, yo no hablaba español, hubiera sido Doctor, le hubiera enseñado un vocabulario de 500 palabras raras, doctor. Hubiera aprendido. a mí. ¿Sí? 500 palabras raras. ¿Y cuántas palabras raras no tuve que aprender en la Facultad de Medicina después? No, pero son palabras que usted no va usando demasiado, me olvidaron todas. Te pone a leer unos libros horribles. Que yo recuerdo, te pone a analizar poemas. Ni terminar de leer esos libros. Me leo Guyton 2 veces antes. Sí, Guyton es divertido. Sí, Guyton es divertido en comparación a eso. Yo preferí leer la patología de Robbins, vaya. Ya vas a ver el otro año. Que es el libro. Mira, tengo una tendencia al insomnio, pero la patología de Robbins es de los pocos libros que yo no puedo leer más de 3 páginas sin que me dé sueño. Es horrible, es árido. O por lo menos para mí, yo te puedo estar leyendo, qué sé yo, medicina interna, el libro de Harrison, podía estar toda la noche hasta se me pasaba el tiempo, vaya. Pero patología es peor, mucho peor. Robin se lee, Robin es bonito, es horrible. Este es bonito de leer, vaya. Entonces veamos cómo estamos. Vamos con la idea de la célula. Entonces, como te dije, vas a agarrar, del glomérulo viene sodio que se filtró y bicarbonato que se filtró. Utilizas una TPasa para generar un gradiente que te permita meter el sodio de vuelta a la célula del túbulo proximal, pero lo intercambiaste por un protón, o sea, una contratransportadora de hidrogenio en sodio, para combinarlo con el bicarbonato y formar ácido carbónico. Resultado de ese ácido carbónico se disocia para que entre el CO2 y el agua aparte. ¿Ah? Pero con esto lo que hiciste, fíjate que ganaste o recuperaste un bicarbonato. Andame siguiendo. Recuperaste un bicarbonato y echaste un protón para afuera. Ahora, nuevamente, al entrar a la célula, otra vez vas a hacer la misma reacción, agarrar CO2 y agua, volver a fabricar el ácido carbónico para volverlo a convertir en bicarbonato. Mira, este bicarbonato lo desarmaste y lo volviste a armar y terminó acá. Este y este son la misma cosa. ¿Para qué? Regrese cotransportado con sodio. Este sodio que estaba recuperando acá, mira, vamos a ponerle colores en azul. Este sodio vino acá, ¿ya? Este protón, vamos a ponerlo en negro, salió acá y este bicarbonato está acá y regresa, mira. El dióxido de carbono pues fluye libremente, no te preocupa. La idea es, en términos sencillos, recuperar el bicarbonato, convirtiéndolo otra vez, usando ese jueguito de convertirlo y reconvertirlo en ácido carbónico para que pase la membrana, volverlo a disociar, recuperar el bicarbonato junto con el sodio. Mira, estos dos regresaron acá y agarrar ese protón y echarlo en compensación. Resultado, mecanismos acá, 3. Mecanismo número 1. Espérate, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Déjame quitar esto. Entonces, 3 mecanismos involucrados ahí en el túbulo proximal. Mecanismo número 1. Secretar activamente, 1. Secretar protones. 2. Reabsorber bicarbonato. Y 3.
recuperar el sodio. ¿Ok? O sea que la recuperación de sodio y de volumen, por supuesto, también tiene intrínsecamente ligado jalar bicarbonato e intercambiar bicarbonato por hidrogenio. En este proceso, el resultado final, el resultado neto de toda esta historia es que, ¿qué moviste? Recuperaste un bicarbonato. Sacaste un protón, mira. Y recuperaste un sodio. Movido todo por ATP. ¿Me entendieron ese sistema? Ok. O sea que tenés dos mecanismos. Bueno, este es el mecanismo básico. Ahora, tengo otro mecanismo adicional. Y es que este mecanismo, esto vamos a llamarlo el sistema de intercambio. Pero también tengo otro mecanismo en el cual yo puedo ¿cómo se llama? Intercambiar. Porque aquí falta otra intercambiadora. Vamos a ver si está más acá. El segundo mecanismo, aunque esto es principalmente en el túbulo distal, pero me implica también que tenés una intercambiadora en la cual vos podés intercambiar bicarbonato por cloro, ¿ok? Y una ATPasa para bombear, una bomba de protones para sacar más protones acá y utilizar el cloro para intercambiarlo por bicarbonato y enviar bicarbonato al túbulo, del túbulo proximal al vaso sanguíneo y recuperarlo, ¿ok? Entonces, caso número uno, entonces, este mecanismo que tengo acá me representa más o menos el 95% del transporte de protones en el túbulo principal. Aproximadamente me va a dar unos 4000 miliequivalentes de hidrogeniones secretados por esta bomba. ¿Ok? Aquí tengo el principal proceso donde estoy secretando protones y de paso acidificando la orina está en el túbulo proximal. Me va a dar cierta concentración de protones básica que después voy a ajustar en el túbulo distal y el túbulo colector. Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ok? Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda? No, doctor. Ok. No, no, me sonó como que no estás muy segura. Entonces, léelo si hace falta. Es la que el otro 5%. Esa la vamos a tratar mañana cuando empecemos a hablar del túbulo distal, pero porque aquí tengo que explicarte un par de cosas más. Pero quiero que, igual que todos los días, vayan a leer un poquito de lo que de lo que estamos viendo, y si tienen dudas, pues ¿cómo se llama? Mañana me hacen las preguntas y mañana seguimos en base a donde nos quedamos ahorita. O sea que todavía hay que mantener mantener ahí la cuenta de dónde estamos. ¿Ve? Doctor, ¿solo eso veríamos mañana o ya empezaríamos con hormonas? No, todavía, y nos quedan unos 2 días de ácido base. Ah, ok. Sí, no, mira, o sea, la parte hormonal, fíjate, es relativamente rápida.
esta es la parte, mira, de todo lo que vamos a ver en el semestre, esta es la parte que te cuesta, porque tenemos, mira, de hecho, fíjate que yo llevo como te digo, llevo el script precisamente para no perderme, ¿ok? Son 2, 3 páginas de, yo calculo que vamos a estar mañana es miércoles y jueves, y el viernes, si acaso, empezaríamos a ver endocrino, ¿sí? Si acaso. Pero esto es más difícil porque si no lo explico bien o no queda claro, después a la hora del examen esto va a ser una salsa, y cuando yo fisiopato, si yo no te di los conceptos en forma clara, vas a caer en un enredo de primera, y no quiero que te enredes después. ¿Ok? Entonces, aquí con paciencia, porque lo de hormonas lo puedo ver rápido, y además, de hecho, como te decía, incluso ya parte de ese módulo ya está en video. Ya que nada te impide, a ver si tenés el tiempo de estar viendo los videos, porque eso va a ser parte del temario para ir descargando. Ahorita que ya saliste de bioquímica. Ya quisiera yo, doctor. Tenemos como 5 tareas. Y tareas, ay, no, qué cólera. Miren, yo no sé cuándo los maestros van a aprender que las tareas no enseñan nada. Por lo menos Aquí llevamos como 30 tareas, doctor. las tareas no enseñan. Bueno, dirás que yo tengo mi oposición porque yo era literalmente el niño que nunca las hacía, pero tampoco las dejo. Porque una tarea solo